Hoy quiero hablar contigo de por qué vas a fracasar en tu carrera, en tus relaciones o en la vida que realmente deseas vivir. Y no porque no tengas talento, ni porque no te esfuerces, ni porque no seas suficiente, sino por algo mucho más cotidiano y mucho más invisible. Las palabras que usas. Sí, las que dices en voz alta y sobre todo la que te dices en silencio. Porque lo que repites a diario no solo te describe, te programa, te condiciona, te moldea. Las palabras no son neutras, son puertas que se abren o se cierran. Son conexiones directas a mundos emocionales, a heridas, a recuerdos, que con el tiempo configuran tu identidad, configuran tus decisiones, tus vínculos, tu forma de vivir. Por eso, en este episodio vamos a mirar de frente el poder de las palabras. Cómo pueden limitarte o expandirte, cómo pueden hacerte florecer o marchitarte. Porque las palabras que usas cada día son la base de la historia que te estás contando. Esto es Ego Compostable, un espacio para florecer desde dentro, y quien te habla, Paola Borlini, psicoterapeuta humanista e integrativa. Y hoy me acompaña una invitada muy especial, Ariana López. Se dedica al coaching para acompañar procesos de cambio. Utiliza la astrología como herramienta simbólica y práctica para acompañarte a tomar decisiones más conscientes. Su enfoque es claro: ayudarte a conocerte mejor y animarte a vivir desde tu esencia. Y si estás en una encrucijada, no te dice lo que tienes que hacer, pero te ayuda a encontrar tu propio camino con más claridad y fuerza. Y antes de comenzar, quiero preguntarte a ti, que estás del otro lado, ¿qué palabras te estás diciendo últimamente? ¿Qué frases repites sobre ti, sobre tu vida, sobre tus decisiones? Piensa, ¿estas palabras te expanden o te achican? Bienvenida, Ari. Qué alegría tenerte por aquí. Ay, muchísimas gracias. Para mí es un placer estar acá. Lo confieso, estoy emocionada, pero también un poquito nerviosa, porque es la primera vez que estoy en un programa de radio como entrevistada. Pero me encanta la idea de poder compartir un poquito de lo que hago, porque creo que a veces una sola idea, una sola pregunta puede encender una chispa y empezar el cambio. Me encanta, así es. Y seguro que hoy vamos a sembrar varias de esas chispas. ¿Qué es esto de que las palabras tienen poder? Wow, bueno, ojalá que se siembren varias chispas primero. Las palabras tienen poder porque las usamos todo el tiempo y en verdad nos parecen algo así como cotidiano, ¿no? Casi sin peso. A veces decimos, bueno, dije esa palabra, pero podría haber dicho otra. Permitime dudar, no son tan aleatorias. Desde hace un tiempo, y acá ya viene mi segunda confesión en menos de 5 minutos, me volví una observadora medio obsesiva del lenguaje y nada me parece casualidad. Creo que cada frase que decimos o que nos decimos guarda una historia, una creencia, un mapa interno, ¿no? Por eso dicen que cada juicio, cada opinión es una confesión. Las palabras son como rayos X, ¿no? De la mente. Cada opinión que das es como una confesión disfrazada, ¿no? Criticar, admirar, opinar. Todo habla más de vos que del otro. Por lo menos eso es lo que yo creo, ¿no? Bueno, y no lo digo yo igual, lo dicen los estudios. Las palabras no son solo sonidos, son energía. Reflejan cómo pensamos, cómo sentimos y muchas veces nos condicionan cómo actuamos. Lo que decimos, consciente o inconscientemente, moldea la forma en la que
habitamos el mundo. Y acá lo importante, nuestras palabras pueden limitarnos o expandirnos, como decías. Totalmente. Sí, y hace un tiempo leí una frase que me encantó, que decía, los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo. Y es verdad, solo puedo comprender, crear y experimentar aquello que puedo nombrar. Si no tengo palabras para algo, es como si no existiera para mi mundo, digamos, ¿no? Ampliar nuestro lenguaje es ampliar nuestras posibilidades. Cuanto más rico es tu vocabulario interno, más grande es tu mundo externo, digamos. Y cuanto más acompaño procesos personales, más lo compruebo, porque cuando cambia una palabra, cambia una percepción. Cuando cambia la percepción, también cambia la emoción. Y cuando cambia la emoción, ahí puede cambiar nuestra conducta, nuestra forma de actuar. Y con eso ya empieza como a cambiar la vida entera. ¿Sabes qué es lo más curioso? Que muchas veces ni siquiera sabemos lo que estamos pensando, no somos conscientes hasta que nos escuchemos en voz alta. Por eso en sesión es tan potente escuchar las propias palabras, porque el lenguaje hace visible lo invisible. Y ahí está la magia. Cambiar una palabra no es un detallito menor, sino que creo que muchas veces es un acto profundo de conciencia. Así es, estoy de acuerdo. Muy bonita la frase, los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo. Wow, me encantó. ¿Y qué pasa con ese diálogo interno que no se apaga nunca y que nos condiciona tantas veces? Uf, el diálogo interno, qué tema. Para mí es como compartir piso con alguien las 24 horas del día, pero literal, todo el tiempo. Y acá la pregunta es ¿con quién estás conviviendo? ¿Con alguien que te cuida o con alguien que te machaca? Imagina esto que me parece interesante. Te encierran en un espacio reducido con tu peor enemigo. Pero no por unas horas, ni por unos días. Literalmente te toca vivir encerrada con esa persona todo el tiempo. Y a mí se me viene un ejemplo a la mente de un compañero de la escuela que me hacía sentir tan chiquita, que se burlaba, que me bajaba la autoestima con una sola mirada. Y obvio que ahí la respuesta es clara, sería horrible. Sería una pesadilla que me encierren con él. Ahora, imagínate todo lo contrario, que estás encerrada con tu mejor amiga o tu mejor amigo. Esa que te hace reír, que te recuerda lo increíble que sos cuando se te olvida, con alguien que te impulsa, que te abraza en lugar de juzgarte. Todos vivimos encerrados 24/7 con alguien. Y ese alguien es nuestra propia voz interna, que en general es, exigente, bastante dramática, te mete miedo, te hace creer que no sos suficiente. Es como esa madre sobreprotectora que para cuidarte te dice, mejor no te muevas, no te arriesgues, porque todo lo desconocido es peligroso. Y ¿sabes qué? Esa madre es un poco como tu ego, ¿no? Porque el ego quiere una sola cosa, que te quedes en la zona conocida, que no hagas nada. Le encanta el control, cree que ahí estás a salvo. Pero bueno, hay otra voz, que es la de la intuición, y esa voz es una voz mucho más suave, que te dice, vos podés, la vida es segura para vos. Probá, crecé, animate. Esa es la que te empuja a dar pasos hacia lo que deseás, aunque de vértigo. Pero bueno, la realidad es que estamos haciendo muchas cosas. La mayor de las cosas que hacemos están bien, digamos, pero solo que tendemos a naturalizar nuestros talentos y obsesionarnos con nuestras fallas. Pero bueno. Exacto. Tal cual. Justo este tema lo profundizamos en el episodio 2. Tienes alas pero lo olvidaste, el vuelo desde el ego hacia la conciencia, donde hablamos de esas dos voces que conviven dentro nuestro. Como bien decías, una que te limita, que te repite que no puedes, que no eres suficiente, y otra mucho más dulce que te guía desde la conciencia, desde esa verdad más profunda. Y el arte de ser una misma, uno mismo, tiene que ver mucho con esto, con aprender a discernir entre estas dos voces que no suenan igual, que no tienen la misma intención ni la misma dirección. Y poder decidir y elegir a cuál quieres darle el mando de tu vida.
Total. Que a veces no es fácil diferenciar y discernir esas voces, pero hay una diferencia, creo yo, como el ego te habla siempre desde el miedo y la intuición desde el amor. El ego te dice, si haces esto podés fallar. La intuición te susurra más, si no lo haces, nunca vas a saber lo que podrías haber vivido. Y cuando quieras saber ahí cuál es la que te está hablando, fíjate qué siente tu cuerpo. Cuando pensás en esa decisión que te preocupa, ¿sentís, no sé, el pecho abierto? ¿Respirás profundo? ¿Aparece una sonrisa? Esa es tu intuición hablándote. Ahora, cuando sentís la frente tensa, los hombros duros, la respiración cortita, ese es el ego apretando el freno, diciéndote que pienses, que pares. Así que yo creo que está bueno frenar y preguntarte, si tu diálogo interno fuera una persona, ¿te gustaría compartir piso con ella? Qué potente esa pregunta, también muy potente la imagen de las dos mentes como un compañero con el cual convivís. Me parece que son imágenes concretas que ayudan mucho a tomar conciencia. Y escuchándote me hiciste acordar a un estudio que publicó la revista Science que realmente me impactó. Colocaban a las personas solas en una habitación, sin móvil, sin televisión, sin libros, sin nada que hacer. Solo ellas consigo mismas. Y lo que descubrieron fue muy revelador. A muchísimas personas esa simple experiencia les generaba un nivel altísimo de malestar. Tanto que se les ofreció una alternativa, les daban un botón para darse pequeñas descargas eléctricas. Ay, sí, se sentían muy agobiadas. Bueno, el 67% de los hombres prefería darse una descarga antes que quedarse a solas con su propia mente. Wow. Y esto nos dice mucho. No sabemos estar con nosotros mismos. No nos enseñaron a escuchar la mente sin engancharnos con lo que aparece. Y esta es una de las grandes razones por las que cada vez hay más personas que viven con un malestar interno, una angustia persistente, una insatisfacción sutil pero constante, como si les faltara algo. Y ese algo es muchas veces esta conexión con su parte consciente, con esa parte que podría rescatarte del bucle mental y devolverte al equilibrio. Pero al no saber cómo tener una mente en calma, esta hiperactividad mental nos asusta. Y si no aprendemos a regular lo que pensamos y sentimos, van a aparecer con el tiempo las consecuencias, ya sean físicas, emocionales o relacionales. Porque como bien dijiste, como es estar viviendo con tu enemigo, eso es sentirte que estás en guerra con tu mente. Tarde o temprano terminará impactando en tu cuerpo y en tus vínculos. Wow, todavía creo que sigo pensando en ese 67% de personas que prefieren no estar solas y hacer eso, es una locura. No, me parece una locura y este estudio que contás me hace acordar a justo una entrevista que me acordé que escuché hace poquito, que es de Mario Alonso Puig, un médico que da unas conferencias espectaculares, hablando en realidad de algo que me voló la cabeza. Contaba que se hizo un estudio donde simplemente exponer a personas a palabras negativas, al estilo no hay salida, túnel, angustia, ¿no? Ya generaba una respuesta física en el cuerpo. O sea que tiene mucho sentido con esto que estás contando, ¿no? Solo con leerlas o escucharlas aumenta nuestro nivel de cortisol. El cortisol es la hormona del estrés, o sea, bien nunca te hace. O sea, nuestro cuerpo reacciona a las palabras. Y lo más loco es que no hace falta que alguien te las grite. Si te las decís a vos misma, el efecto es el mismo. Y ahí a mí se me viene ahí un recuerdo clarísimo de una etapa de mi vida donde yo exageraba todo. Yo exageraba todo, no sé, como para reírme de mí o para darle gracia a las historias. Y contaba algo y remataba con un, no,
dramático. Oh, no, me muero y no sé si me levanto. No, ese era como mi sello para terminar las historias. Y hoy pienso, mi cerebro debía entrar en corto cada media hora, literal. Porque sí, eran bromas y capaz de los que estaban conmigo lo sabían, pero ¿cuántas veces nos repetimos palabras cargadas, negativas o dramáticas y ni nos damos cuenta del impacto químico que tiene, ¿no? en nuestro sistema? Porque las palabras tienen huella emocional, pero también tienen como esa huella química. Por eso cuidar lo que decimos no es solo autoestima o energía, sino que es también un acto ya como de salud. Totalmente. Esto es todo un mundo, lo que te digo con un tono de risa, ¿no? Sos una tonta, nunca te enterás de nada, ¿no? Que termina siendo violencia, porque si le sacamos el tono de risa, el contenido muy gracioso no es, ¿no? Total. Y justo ahora me viene a la mente otro estudio también de la revista Science, publicado en el 2011, que se tituló Una mente divagante es una mente infeliz, donde preguntaban a cientos de personas a lo largo del día, ¿qué estás haciendo? ¿Y cómo te sientes? Tenían que responder estas dos preguntas. Y luego, a través, del análisis estadístico, llegaron a la conclusión de que lo que más infelicidad genera es una mente que divaga. Una mente que está en muchos sitios a la vez y en ninguno en concreto. Una mente que salta entre recuerdos autobiográficos, suposiciones, futuros hipotéticos. Y ese estado mental, esa rumiación en la que estamos incesantemente, está llena de viejas historias, de pensamientos automáticos, de narrativas aprendidas. Y como decíamos al principio, las palabras son conexiones directas a mundos emocionales, a heridas del pasado, a recuerdos que aún nos habitan. Se estima que el 80% de ese flujo mental, ese diálogo interior autorreferencial, es decir, yo como protagonista contándome mi propia historia, que si bien tiene una función, es verdad que es el construir tu identidad, tu forma de vivir, pero en exceso, y ahí está el punto clave, tienes que tener en cuenta que la mente es la fábrica de nuestra realidad y puede convertirse en una cárcel o en una puerta abierta. Puede acercarte a tu libertad o mantenerte atrapado en viejos guiones que ya no te representan. Y esto hay que tenerlo muy claro. Me encanta esto que traes, porque es verdad, la mente llena los espacios, ¿no? Como con historias viejas, con lo que tiene. Así es. Y es la que después va construyendo esa identidad que contás. Ahí hay algo muy potente. Somos la historia que nos contamos y somos esclavos de nuestras interpretaciones. No por nada dicen que, esta frase que me encanta, el 10% es lo que te pasa y el 90% es cómo te lo tomás. Es decir, cómo lo interpretás. La historia que te contás sobre lo que te pasó marca un montón tu vida. La mayoría de las veces, además, creemos que nuestras palabras describen la realidad, ¿no? Pero en realidad siempre la estamos interpretando, porque a veces decimos, ¿no? Como que esto pasó y fue así, como si fuese un hecho que es objetivo para todos. Y lo hacemos, desde nuestras creencias, de lo que aprendimos en la infancia, desde nuestras emociones y experiencias, desde nuestra historia, básicamente. Por ejemplo, si pensamos en un ejemplo concreto y cotidiano, ¿no? Se te pierden las llaves. Y una cosa es decir, ok, se me perdieron las llaves. Y otra muy distinta es decir, no, soy un desastre. Siempre me pasa lo mismo. La primera frase describe, va a los hechos. La segunda frase evalúa, juzga y me encierra. Y lo más fuerte es que el lenguaje no solo describe lo que pasa, también genera lo que viene. Eso es muy loco, porque cuando usás un lenguaje más neutral, más descriptivo, tu cerebro entra en modo resolución. Ok, empieza a pensar, ¿a quién puedo llamar? ¿Por dónde puedo buscar? ¿Qué opciones tengo? ¿Dónde las habré dejado?
Ahora, si mi historia empieza con no, soy un desastre, lo que se activa es el estrés, la culpa, se bloquea la parte creativa del cerebro. No aparecen ideas, no aparecen recursos, no aparece nada, solo aparece esa sensación de hundimiento. Y lo vimos todos en algún momento tuvimos esa vocecita interna que no escribe, sino que activa el modo drama on. Y el problema no es que aparezca, ¿no? Sino el problema es que le creemos a esa voz. Por eso, bueno, nada, la historia que nos contamos sobre lo que vivimos es clave. No es lo mismo decir esto es difícil a decir no voy a poder. No es lo mismo decir se me perdieron las llaves a qué, soy un desastre de persona. En función de esa historia se activa un tipo de cerebro u otro. Uno que busca opciones y uno que se apaga. Y eso está bueno que lo tengamos claro. Así que la próxima vez que te pase algo, escuchá qué historia te estás contando y pregúntate, ¿esto que me digo me ayuda o me está hundiendo? Así es, poder cuestionarnos con sabiduría es clave, es dejar de vivir en un monólogo mental y empezar a cultivar un diálogo consciente, un diálogo donde tú puedas elegir qué pensamientos te nutren, qué emociones te construyen y qué dirección tiene sentido para ti. Y mientras te escuchaba, se me venía una imagen muy clara. Hablarse mal desde la queja o desde la autocrítica constante es como estar en el fondo de un pozo con los ojos vendados y encima tener una pala en la mano. Y cada pensamiento de desvalorización, cada frase que te repites es un palazo más que te hunde. Y lo más fuerte es que muchas veces creemos que estamos pensando una solución o descargando tensión cuando llegamos a casa y nos quejamos, ¿no? Pero en verdad lo que está sucediendo es que te estás hundiendo cada vez más. ¿Te pasó alguna vez algo así? ¿Tienes alguna experiencia personal donde hayas sentido ese peso que genera la narrativa interna? Bueno, me acuerdo, se me viene me lo acuerdo bastante vivido, digamos, me lo acuerdo hasta hoy, era 2017 y estábamos con mi pareja de ese momento en Ezeiza, en Argentina, con nuestras maletas, los pasajes a Barcelona, todo y un nudo en la panza, todo era emoción, dejaba un trabajo en Buenos Aires para empezar de cero. Y no solo eso, me lanzaba a emprender por primera vez en un rubro totalmente nuevo que era para mí el calzado, o sea, algo en lo que no había estado nunca antes. Y bueno, todo era aprendizaje, yo era un pulpo, manejaba las redes, atendía la tienda, era la modelo, la que sacaba la foto, la que respondía los mensajes, hacía la parte creativa y podríamos decir que surfeaba, porque decir que la hacía era mucho, surfeaba la parte contable. Le puse todo de mí, absolutamente todo. Pero bueno, después de unos años sentí que mi marca había cumplido un ciclo y que yo ya no era la misma que había arrancado, ¿no? Habían pasado ya como 4 o 5 años. Y ahí apareció esa voz que me decía, ¿cómo te vas a bajar de este barco que te costó tanto construir? ¡Qué fracaso! Todo este tiempo perdido, todo lo que invertiste para llegar hasta acá. ¿Estás loca? Esto no sirvió para nada. Y ese relato me dejaba tan chiquita. Me veo sentada en el sofá con una cara de, ay no, todo está perdido. Me hacía sentir que lo único válido era resistir, que soltar era perder. Pero en algún momento, no sé bien cómo, algo cambió. Y apareció otra forma de contarme lo mismo, que me decía, pará. Bajarte de un barco que te costó muchísimo construir, pero que ya no te representa, también es de valiente. Realmente aprendiste un montón de cosas, porque realmente fueron un montón, que de otra forma nunca hubieses aprendido. Creciste. Y ahora era el mismo hecho, pero 2 relatos completamente distintos. Uno era un desmotivador absoluto y el otro me devolvía el poder. Me pasaba de víctima, siento yo, a protagonista, como que me hacía tomar las riendas de mi historia desde otro lugar. Y ahí lo entendí. Las palabras que elegimos no solo cuentan nuestra historia, la crean.
Wow, qué bonito, me emocionaste. Oh. Sí, porque tu historia es mi historia y es la historia de muchos, o sea, actual, pasada o futuro. ¿Quién no estuvo ahí? ¿Quién no estuvo en un barco que se está hundiendo y duele y es incómodo y asusta? Incomodísimo, qué miedo. Yo quería salir de ahí ya, sácame de acá. ¿Y crees que estos relatos que nos contamos empiezan solo en la adultez, cuando estás transitando ese momento difícil, o vienen de mucho antes? No, yo creo 100% que vienen de antes. De hecho, hay algo que me parece muy fuerte, ¿no? Estas etiquetas que recibimos de chicos o que nos ponemos nosotros mismos de chicos muchas veces se quedan pegadas toda la vida y ni las cuestionamos. Porque claro, cuando sos peque y tus papás te dicen algo, es como si hablara Dios bajando la información. Tu cerebro no tiene la capacidad para discernir si eso es real, si es una interpretación o si es simplemente una comparación desafortunada. En mi casa, por ejemplo, había una frase que mi papá repetía todo el tiempo cuando venían familia, amigos a comer, ¿no? Y decía, Juani, que es mi hermano, Juani es inteligente y Ari es perseverante. Era una muletilla que siempre terminaba saliendo. Y ojo, me encanta ser perseverante, ¿eh? Creo que es una cualidad muy hermosa. Pero con el tiempo empecé a pensar, ¿no? Como, ¿y entonces qué? ¿Juani era Einstein y yo era una hormiguita con voluntad? Parece que el combo completo como que no me tocaba. Yo quería también ser inteligente. Y me costó mucho tiempo darme cuenta de que me había quedado con ese jingle mental que me repetía en loop. Juani es inteligente, Ari es perseverante. Y lo peor es que me lo creí. Nunca lo puse en duda y actuaba en consecuencia. Me esforzaba un montón, porque claro, yo era perseverante, ¿no? Encima que tengo esa etiqueta, vamos a hacerle honor. Era como, pero cada vez que requería mi brillo mental, algo se me activaba del chip de, no sé, esto no es lo mío. Hasta que un día lo detecté y dije, esto no me lleva a buen puerto. Y empecé a reprogramar esa idea con un mantra. Literalmente me repetía, soy inteligente, tengo ideas, tengo intuición, tengo una mirada propia, soy capaz. Pero era a prueba de afirmación y recordatorios. Y así de a poco fui como hackeando esta frase que me había acompañado tanto tiempo. Porque sí, las palabras que nos dijeron cuando éramos chicos se quedan como una música de fondo, ¿no? Pero en algún momento podemos parar el cassette y grabar encima. Tal cual, tal cual. Es como si nos hubieran puesto una canción de fondo y aunque hayan pasado 20 años, sigue sonando la misma. En loop. Lo que me parece potente de tu ejemplo también es eso, en algún momento podemos parar y grabar encima. La verdad que sí, podemos cambiar el cassette. Imagínate si lo último que grabaste fue lo último que alguien escucha. Hay una historia real que me impactó muchísimo cuando la escuché, que creo que me eriza la piel cuando la pienso siempre. Y no sé, alguno capaz ya la escuchó. Y es la historia de Edith Eger, no sé si se pronuncia así, que es una mujer que sobrevivió a uno de los horrores más grandes del siglo XX, que es Auschwitz. Y la historia cuenta que ella tenía 15 años cuando fue deportada junto con su familia y estaba ahí en el tren. Y ahí nota que su hermanito, que tenía 8 años, no tenía los zapatos puestos. Y en medio del miedo, de la tensión y la incertidumbre, le habló, como muchas veces se hablan los hermanos. Y le dice, ¿eres tonto que ni siquiera podés conservar tus cosas? Y eso terminó siendo lo último que le dijo, porque el hermano no sobrevivió. Y años más tarde, cuando Edith sale del campo, se hizo una promesa, y era, nunca más voy a decir algo que no pueda quedar como lo último que dije. Es una frase tan simple, tan brutal, que a mí me recuerda que las palabras importan, que importan lo que decimos en voz alta y también lo que nos decimos en voz baja, porque nunca sabemos qué palabra será la última, ¿no? Ni cuál va a ser la primera que cambie todo con un clic. La palabra es tu poder mágico
que puede crear tu paraíso personal. Por eso, siempre sé impecable con tu palabra. Al principio del programa decíamos que las palabras no son solo sonidos, sino también energía. Y sí, suena muy bonito, pero a veces nos cuesta aterrizar esa idea. Parece algo abstracto, difícil de ver, de medir, y quizás por eso no terminamos de asumir el verdadero impacto que tienen las palabras que usamos cada día. Por eso a mí me impactó el experimento del doctor Masaru Emoto, que una vez que lo conoces, te cambia la forma de mirar el lenguaje para siempre. Seguramente a más de uno le suene. Creo que a ti también te fascinó cuando lo descubriste, ¿no? Ah, sí, ese experimento me pareció espectacular. Me parece mágico, ¿no? Como... Bueno, es que no sé si alguno ya lo conoce, pero para poner en contexto, Masaru Emoto empezó a preguntarse si las palabras, los pensamientos, las emociones podían modificar la materia. Si así como lo escuchás, es como que partía de esa hipótesis, ¿no? ¿Podemos afectar el mundo físico con lo que decimos o pensamos? Y para comprobarlo hizo algo como muy simple, pero en ese momento revolucionario, y tomó muestras de agua, las expuso a distintas palabras, músicas y emociones, y luego las congeló. Congeló esas gotas para observar sus cristales con el microscopio. Y lo que encontró fue impresionante, como cuando al agua le decías gracias, te amo, o le ponían música suave, los cristales se formaban como con formitas como armoniosas, simétricas, como pequeñas joyas. Ahora, cuando las exponías a frases, me das asco, te odio, eso es horrible, los cristales se volvían caóticos, como rotos, como deformes, como si el agua se enfermara por dentro. Y dirás, ok, ¿eso qué tiene que ver conmigo? Y bueno, nosotros también somos agua. En realidad, más del 70% de tu cuerpo lo es. Y si las palabras que nos decimos pueden transformar una gota, imagínate lo que hacen adentro tuyo cuando te hablas mal. Cuando te hablas con amor cambia todo. Lo que decís te programa y te afecta celularmente, te afecta emocionalmente. Y también afecta cómo tratás al resto. No podemos subestimar para mí el poder de las palabras, porque realmente las palabras pueden enfermar, pero también tienen el poder de sanar. Entonces, después de todo esto que nos contaste, ¿cómo podemos empezar a cuidar ese lenguaje que usamos todos los días? Porque entender el poder de las palabras es el primer paso y el segundo es animarse a ponerlo en práctica, a probar, a cambiar una palabra hoy, otra mañana y ver qué pasa. Total, me gusta que lo digas así, porque si nos quedamos en la teoría, nada cambia, nada cambia. La idea es estar conscientes y elegir diferente. Porque sí, claro, las palabras tienen poder, pueden transformar el agua y también transforman tu forma de estar en el mundo, podríamos decir. Por eso, hoy vine con algunos consejitos, algunos tips para empezar a cambiar el lenguaje con el que te hablas. Y no se trata de volverse optimista a toda costa, sino de elegir frases que abran, que expandan, que te acompañen con más amabilidad y menos juicio. Así que si tenés papel y boli cerca, este es el momento. Y te traemos pequeños cambios del lenguaje para que puedas hacer una gran diferencia. ¿Vamos por ahí? Me encanta, vamos. Ya vamos. 1. Cuando tenemos la creencia de que algo no es para nosotros, y es muy fácil encontrar justificaciones, y ahí aparece el famoso es que me falta, es que no sé, es que no puedo. Atenta ahí, porque el es que suele ser el preámbulo de un límite autoimpuesto, una forma de rendirte antes de tiempo. Así que podemos pasar de la excusa a la responsabilidad. Es que no tengo tiempo, es una cosa, pero si decís estoy eligiendo priorizar otras cosas, cambia. 2. Pasar del tengo que al quiero, elijo, decido. Ahí recuperás el poder personal. Tengo que ir a una reunión. No, elijo ir a esa reunión porque tal vez conozco gente, porque tal vez me pasa algo. Elijo, quiero ir ahí. Esa es una opción. 3. No puedo. Puede ser también dicho como no sé cómo todavía, estoy aprendiendo. Entonces pasás de la imposibilidad al proceso.
¿no? Todavía no puedo hablar en público. O sea, decís, no puedo hablar en público, es una cosa, pero decir, estoy aprendiendo a ganar confianza, te pone en otro lugar, te ubica en otro lugar. Por ejemplo, otra, 4. Siempre o nunca, nos encanta, nos ponemos radicales ahí. Pero ¿qué pasa si lo cambiamos por el a veces, ¿no? Bajar el drama, abrir matices, nunca me entienden. Bueno, tal vez podemos decir, a veces me cuesta sentirme comprendida, por ejemplo. O 5, esta es muy famosa, el soy así nos encanta etiquetarnos, y tal vez puede ser que pasemos al estoy siendo así. Es pasar de una identidad fija a una posibilidad de cambio, ¿no? Esta yo me pasaba mucho con cosas, decía, soy desorganizada. Bueno, tal vez puedes decir, últimamente estoy siendo desorganizada. No significa que sea así, que sí, me voy a morir siendo desorganizada. Ya abrís la posibilidad de que algo cambie. Otra, que es un clásico, el debería, ¿no? Pasar del debería al podría. Pasamos de la autoexigencia a la elección consciente, porque decís, debería estar más productiva, ¿no? Bueno, podría organizar mi día de otra manera. Ya eso te pone en otro lugar, te da otra perspectiva. El debería suele tener un peso como, 7. Cuando decimos lo hice mal, somos ahí durísimos con nosotros mismos, podemos pasarlo de ese juicio duro a una mirada más compasiva, como, bueno, no salió como esperaba, lo hice mal en una reunión, no es lo mismo decir, bueno, no salió como esperaba, puedo ajustar para la próxima algunas cosas. Ya ahí se pone todo más flexible. 8. Me sale horrible. El me sale horrible podría pasar de, por ejemplo, ¿no? Me sale horrible grabarme en cámara. Bueno, todavía no me siento cómoda, pero estoy explorando, estoy viendo opciones, ángulos, ¿no? Del bloqueo total a la apertura, al aprendizaje. No sé, estas son algunas que se me ocurren, que realmente cambiar una palabra, cambia como el mapa desde el que vivís. Dejás de repetir frases heredadas, capaz que escuchaste en tu casa, que escuchaste en tus papás, en tus padres, ¿no? Y empiezas a elegir las frases, las palabras que te impulsan hoy, que te representan. Así que no sé, capaz puedes elegir una de todas estas, la que más hayas resonado, la que suelas repetir, y probá una semana, decila en voz alta, escribila, porque cuando cambia el lenguaje, cambia la forma en la que te tratás, y ahí empieza la rueda. Palabras de verdad, libertad. Palabras de verdad, conciencia. Palabras de verdad, amistad, confianza. Bueno, nada, ya hablamos de herramientas, tips, y ahora me encantaría que podamos crear un momento para vivirlo con el cuerpo, porque una cosa es saberlo y otra muy distinta es experimentarlo. Me encanta, porque una cosa es entenderlo con la mente y otra muy distinta es sentirlo en el cuerpo, experimentarlo desde dentro. Así que vamos a por ello. Bueno, entonces, nada, regálate un instante, un momento solo para ti, para frenar y descubrir qué palabras te están frenando, ¿no? Y cuáles pueden darte alas. Te invito a cerrar los ojos, lleva tu atención a la respiración, inhala profundo, sentí cómo el aire entra y limpia. Exhala, deja que se vaya todo lo que pesa. Cada inhalación es luz que entra. Y cada exhalación es espacio que se abre. Ahora trae a tu mente algo que hoy te limita. Algo que quieras hacer, pero no te animás. Tal vez sentís que nunca tenés tiempo para vos, o que no sos suficiente para eso que soñás. Y elegí una de esas situaciones. Quédate ahí, sin apurarte, sentila. Si tenés papel y boli cerca, retomalo, cogelo de nuevo y anotá las frases que aparecen en tu cabeza. Esas que
te aplastan, las que te frenan, las que te apagan. Las conocemos, ¿no? Esas no puedo, no tengo lo que hace falta, no es para mí. Ahora sentí esas palabras en tu cuerpo. ¿Dónde pesan? ¿Dónde aprietan? Con cada exhalación deja que se vayan, como si fueran humo, desapareciendo suavemente. Y ahora lleva tu atención al corazón. En esta temporada leonina llevemos la energía al corazón. Respira ahí. Sentí el calor, el movimiento. Y pregúntate, ¿qué me diría si fuera mi mejor amiga? ¿Qué palabra me abriría el pecho? ¿Qué frase me daría calma, coraje, confianza, lo que sea que necesites? Deja que surja, no la fuerces. Y aunque sea tímida, recibila. Apuntala, guardala, hacela tuya. Y ahora, sumale una imagen. Deja volar tu imaginación. ¿Tiene color? ¿Forma? ¿Es fuego que enciende? ¿Un animal que te acompaña? Sosténela. Repetí la frase, imagina la imagen, subile el color, dale fuerza, sentila en el cuerpo. ¿Dónde vibra? ¿Dónde se expande? Y visualizate caminando con esa frase, habitándote, dando cada paso con calma, con confianza, con coraje, como si esa palabra fuera tu faro. Inhala profundo, exhala suave, y cuando abras los ojos, lleva esa frase contigo. Y ahora que tenés esa frase faro, escribíla a mano con tu letra, nada de pantallas. Puede ser un cuaderno, en un papelito, una nota adhesiva. Ponela en un lugar donde la veas todos los días. El espejo del baño, la nevera, tu escritorio, incluso la pantalla del móvil. Léela cada mañana al despertar y cada noche antes de dormir. Que sea tu brújula interna, ese recordatorio amable que te vuelve al centro. Porque cambiar la forma en la que nos hablamos no siempre requiere grandes revoluciones. A veces basta con una palabra, dicha con intención y sostenida en el tiempo. Una frase puede ser solo tinta en papel o puede convertirse en la forma en que elegís vivirte. Hermoso. ¿Dónde pueden encontrarte quienes quieran seguir conectando contigo? Bueno, me pueden buscar por Instagram en Coaching con Ari, ahí @. Genial. Muchas gracias por esta hermosa meditación. Gracias de corazón por venir a habitar este espacio con tu voz, con tu sensibilidad, con tu manera de ser y estar en la vida. Oh, qué linda palabra. No, gracias a ti, al equipo, por invitarme a este espacio. Para mí fue un placer, enriquecedor siempre hablar con vos, y hoy hacerlo en este formato fue algo distinto y algo nuevo y lo disfruté muchísimo. Así que la gratitud es total. Esto fue Ego Compostable, un espacio para florecer desde dentro. Encontrarás este episodio en mi canal de YouTube, Paola Borlini, y en Spotify como Ego Compostable. Te pido un pequeño favor, déjame en los comentarios qué tema te gustaría que tratemos en los próximos programas. Y si aún no lo hiciste, suscríbete, así no te pierdes ningún episodio. Y si este episodio te resonó, compártelo con alguien que lo necesite.
Así seguimos haciendo crecer este bosque de voces auténticas, de raíces fuertes y de almas libres que se atreven a florecer. Gracias por estar del otro lado, habitando este espacio. Escúchate, dialoga contigo, habítate. Te mando un abrazo grande, cuídate mucho y hasta la semana que viene.